Amados en el Señor y amigos, he aquí con ustedes una vez más, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Bueno, trayéndoles, como siempre, una reflexión, un alimento para nuestra vida espiritual. Amén. Sí, fíjense que ahora traemos la reflexión titulada ¿Conquistador o servidor? Oigan, ¿conquistador o servidor? ¿Qué tú eres? Bueno, les comunico que al final de esta reflexión nos vamos a dar cuenta qué es lo que somos nosotros los cristianos, si somos conquistadores o somos servidores. ¿Qué les parece? Bueno, vamos inmediatamente. Les comunico de una vez que traigo este tema en dos textos bíblicos diferentes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Amén. Y todo sea para la honra y la gloria de nuestro amado Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer inmediatamente y tenemos la primera lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, aleluya, en los versos 6 y 7, leemos la palabra de Dios inmediatamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Aleluya. Amén. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En Mateo 21, los versos del 4 al 10, dice la palabra de Dios que el Señor sigue añadiendo bendiciones a nuestras vidas por medio de su palabra. Mateo entonces 21 del 4 al 10 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Aleluya. Cuando saben que es nuestro Rey de Gloria. Bendito sea, Señor. Aleluya. Padre, añade bendición, Señor, a tu palabra, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Damos gracias por este momento. Bendice cada vida, cada ser que se tomará el tiempo para ver este video y alimentar su vida espiritual por medio de esta divina palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, conquistador o servidor, ¿qué tú eres? Vamos entonces. Cuando hablamos de conquistadores, nos estamos refiriendo a aquellos personajes que extendieron casi siempre a través de operaciones militares el dominio de un territorio, de una población, de una posición, y que por ende dirigían también los imperios a los que ellos mismos pertenecían. Sí, en este caso podemos ver al rey David. El rey David era un conquistador, era un hombre de guerra, un varón de guerra, un varón que no soltó la espada y siempre estuvo peleando, conquistando territorios. Entre ellos conquistó Jerusalén, la ciudad de David. Entró a la fuerza, la tomó a la fuerza. Bueno, pongamos atención en esto. ¿Cuáles son entonces las características de un conquistador? Su osadía es una de ellas. Sí, la osadía es sinónimo casi con la valentía, pero es una persona heroica y arriesgada. Y si nos damos cuenta en la historia de David, él era un hombre osado, él era un héroe y él no le tenía miedo a nada. Él se arriesgaba. Su valentía, que es una de esas características, ¿verdad?, de un conquistador, era porque él tenía una fortaleza moral o mental, ¿verdad?, para enfrentar el peligro. Sí, la valentía de David se basaba en su moralidad espiritual. Él estaba confiado en que Jehová, su Dios, lo acompañaba en todo momento. Así que
también podemos hablar de la característica que es el ímpetu, ¿verdad? Que tiene un conquistador, ese movimiento acelerado y violento que tienen las personas conquistadoras, los guerreros. Entonces, ¿con qué nosotros podemos decir esto de esa forma? Con un ejemplo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, si leen la Biblia en el Antiguo Testamento, pues encontramos que había una persona que de tanto guerrear así, ¿verdad? Que su espada se le quedó pegada en la mano. Fíjense, entonces el ímpetu, el movimiento acelerado y la violencia con que ellos guerreaban, peleaban, conquistaban, eso era incomparable, ¿verdad? Esos eran los conquistadores, los varones de guerra, uno de ellos el rey David. Pero fíjense qué interesante, porque el Señor nos da ahora esto, conquistador o servidor. Pongámonos a pensar, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir en nuestras vidas? Bueno, ya vimos las características de un conquistador. Vamos a ver qué es lo que es un servidor de Dios. Sí, porque estamos hablando de un conquistador y de un servidor. Pero en este caso vamos a hablar de un servidor de Dios porque ese es nuestro campo, ¿verdad? Entonces, un servidor de Dios es alguien que conoce, que está alimentado, instruido y enseñado en lo que es la palabra de Dios. Sí, eso es un servidor de Dios. Nosotros somos servidores de Dios. Aleluya. Por lo tanto, estamos capacitados para todo esto. Y vamos a ver lo que son las características de un servidor de Dios. ¿Qué les parece? El servidor de Dios no anda en peleas. Miren, todo lo contrario con David. David siempre estaba guerreando, peleando, conquistando. Pero un servidor de Dios no anda en peleas. Es bondadoso, es apto para enseñar, es paciente, sabio y humilde. Esas son las características de un servidor de Dios. ¿Mm? Estamos aptos para enseñar a otros para que la cadena no se rompa, no se termine. Pero mientras eso nos da, vamos a ver qué son y cuáles son los beneficios que nosotros recibimos como servidores de Dios. El servir a Dios nos convierte a nosotros en un motivo de oración. Vamos a estar constantemente relacionándonos con Dios por medio de la oración en el servicio a Dios. Porque si no oramos, no nos vamos a llenar de Él. Y la oración es la que nos ayuda a comunicarnos con Él. Aleluya. Nos prepara para cosas mayores. Si el servirle a Dios nos da crecimiento espiritual, nos va formando el perfil que el Señor quiere que formamos como hombres y mujeres de guerra. Sí, de guerra espiritual. Aleluya. Nos trae amor por la casa de Dios. En medio de ese amor está el celo por la casa de Dios. Porque algunas veces nos enojamos. Miren a Jesucristo. Se enojó cuando encontró todo aquello que tenían en la casa de Dios y los tiró y tiró todo lo que había. Porque él dijo, esta es la casa de mi Padre y la casa de mi Padre será llamada casa de Dios, casa de oración. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se enojó. Y así algunas veces nosotros también nos enojamos cuando miramos que en la casa de Dios no se están haciendo las cosas como verdaderamente se deben hacer. Nos enojamos también. Sí, en la carne siempre vamos a estarnos enojando un poquito. Aleluya. Bueno, también el servir a Dios despierta el sentido de la unidad. La vez pasada hice un video que se llamaba Perfecta Unidad. Y esa unidad es en Cristo Jesús. Estamos unidos como hermanos. Sí, amándonos, soportándonos y tolerándonos y ayudándonos unos a otros. Ese es el sentido de la unidad. Y eso es lo que nos despierta el servir a Dios. Nos despierta amor por Dios también. Nuestro amor por Dios crece cuando verdaderamente le estamos sirviendo al Señor. Nuestro amor por el Señor crece. Crece a tal extremo que verdaderamente nosotros queremos estar constantemente cerca de Él en su presencia, llenándonos de Él, porque sabemos que trae muchos beneficios llenarnos del Señor cada día. Entonces, el servirle a Dios es un trabajo que no es en vano. No es en vano. Todo tiene su recompensa. Y no solamente una recompensa acá en la tierra, es una recompensa eterna el servirle a Dios. Amén. Sí, también nos da una actitud de agradecimiento. Servirle a Dios por agradecimiento. ¿Por qué por agradecimiento? Porque Él nos sacó de un mundo vil.
sucio, del lodo cenagoso. Nos sacó de la prostitución, del vandalismo, del homosexualismo, del lesbianismo, de los robos. Nos sacó de la inmundicia. Y por tanto nos ha hecho a nosotras y a nosotros personas de bien, diferentes, nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo. Por eso es que nos da a nosotros el servirle a Dios una actitud de agradecimiento. O sea, nunca nos vamos a cansar de servirle a Dios por agradecimiento, por lo que ha hecho en nuestra vida, porque nos salvó de la muerte. Porque cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó de la muerte. Aleluya. ¿Por qué no servirle a Dios? Pregúntese eso. ¿Por qué no servirle a Dios? Entonces, vamos a concluir. David era un conquistador. Tomó por la fuerza la fortaleza de Sión, la ciudad de David, que es Jerusalén. Eso era David, hombre de guerra. La espada no se soltó de su mano. Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, era un servidor. Entró con mansedumbre a Jerusalén, todo lo contrario de David. Aleluya. Y ahora nosotros, pues, ¿qué somos nosotros? ¿Somos conquistadores o somos servidores? ¿Cuál de los dos? ¿Qué dices tú? Bueno, déjame decirte que para llegar a un nivel de triunfo en Cristo, necesitamos primero darnos cuenta que debemos conquistar, debemos conquistar el terreno del enemigo y ganar constantemente las batallas, peleándolas o enfrentándolas con mansedumbre y humildad. ¡Qué lindo! Aquí se nos unieron las dos cosas. Se unió, miren, la actitud de conquistador del rey David y la mansedumbre del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿Un conquistador manso? Sí, aleluya. Bendito Dios, sí. ¿Por qué? Porque nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Sí, las nuestras. Las del rey David, sí, eran luchas con hombres, con sus enemigos, con los gigantes, con los malvados. Que él podía sacar su lanza, su espada, su jabalina, su arco y tirar y matarlos. Pero pongámonos nosotros ahora, ¿podemos sacar una espada, una pistola que hoy en día con la actualización de todas las armas y dispararle a un demonio? ¿Verdad que no? Bueno, solamente esos ejemplos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es contra cosas invisibles, contra esos demonios que se esconden en las tinieblas. Por esa razón, nosotros venimos acá en el nombre de Jesús a ser conquistadores en el terreno del enemigo, peleando la buena batalla con la ayuda de Cristo Jesús, con lo que Él nos enseñó, ser mansos, humildes. Nos llenemos de Él en la oración, en la lectura bíblica, en pocas palabras, que nos ponemos la armadura de Dios, de la cual habla Pablo en Efesios 6. Amén. Sí, porque nuestra lucha, ya saben, no es como la lucha que tenía el rey David. Sí, así que nosotros somos conquistadores y servidores del Señor, para la gloria de Él. Aleluya. Bueno, mis amados, entonces este es la pequeña reflexión que me ha dado el Señor para ustedes, ¿verdad? Brevemente, lo hice en vivo allá en el Facebook, pero acá lo estoy grabando para ustedes acá en YouTube también. Que Dios me los bendiga. Se les agradece que pongan atención a los mensajes que el Señor me da. Sí, Él me los está dando para que ustedes sean alimentados en estos tiempos, ¿verdad? Verdaderamente son tiempos malos, amigos, amigas. Ojalá que un día ustedes decidan seguir a Cristo. Vengan a deleitarse en su presencia y también sean ustedes conquistadores y servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se les ama. Será hasta la próxima oportunidad, si así Dios nos lo permite. Paz de Cristo.